Buenos días. Gracias por la invitación primeramente. El tema que voy a desarrollar tiene que ver con un trabajo que he elaborado a lo largo de unos años con relación a la violencia, pero no necesariamente explicar qué es la violencia, sino cómo en el Perú, desde un medio de comunicación, desde un soporte, ha sido vista la violencia. Entonces estaremos hablando de las representaciones que la violencia está teniendo, ¿no? Pero me ha sido muy interesante escuchar las participaciones anteriores, porque justamente me ha hecho darme cuenta que hay algunos tipos de violencia que no estamos abordando en los trabajos de historieta ni en la investigación, ¿no? Por ejemplo, la violencia sobre las ideas, la violencia ecológica, podemos llamar, sobre la naturaleza, la violencia hacia los niveles de la ética y la moral, y nos centramos más en, por lo menos en el Perú, ¿no?, en la violencia que sería la física, o sea, aquello obviamente que es muy importante, ¿no?, que daña la parte física de los seres humanos, sobreentendiendo que también eso ejerce un daño moral en el individuo, pero no hay una historieta que expresamente lo manifieste o entre en la psicología de los personajes, ¿no? Podríamos decirse que en el Perú estamos en nivel, estamos como que en el inicio de esto que es la historieta, ¿no? Tomemos algunos referentes internacionales antes de empezar. Entonces, para empezar tenemos que dejar un poco de lado la violencia que es violencia generadora de atracción, que también es válida, obviamente, ¿no? La que crea un clímax, la que crea un element plot, la que crea un elemento de interés, y ese elemento de interés hace que gire todo, ¿no? Una película de aventuras, una película de acción, una historieta de superhéroes, donde lo más importante es que ustedes estén captados, ¿no? Y que si por ahí llegan a una reflexión está bien, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es el mercado, el marketing y todo lo demás. Pero hay un camino un poco distinto en el cual la violencia no es solamente eso que te va a llamar la atención, sino es aquello sobre lo que se reflexiona, aquello sobre lo que se explica, aquello sobre lo que uno ve a sus propias percepciones, ¿no? Y podemos hablar que hay historietas que median esto, cuando por ejemplo en Maus, que es una historieta, no es peruana, todos estos son internacionales, ¿no? En Maus, por ejemplo, el hijo de un sobreviviente del holocausto judío recoge las experiencias y media, ¿okay?, hace intermediario entre las vivencias del padre, ¿okay? Entonces no es un testimonio directo, es una mediación. Luego tenemos lo que ahora se llama posmemoria. Luego tenemos las historietas que son testimonio, como la de Persépolis, en la cual sí, la persona que vivió la experiencia te cuenta eso. No porque quiere, obviamente si te cuenta eso es porque él considera o ella considera que es algo interesante lo que tiene que contar, pero más que todo es una catarsis, algo que necesita contar la persona porque si no ya no puede seguir existiendo, ¿no? Lo otro es la investigación, la búsqueda o meterse en la violencia, como es los trabajos que ha hecho Joe Sacco, que es exactamente lo que era un reportero de guerras en la actualidad, que es irse a un conflicto armado, vivirlo, verlo, tomar notas y en base a eso, pues hacer una recreación de eso, solamente que en lugar de hacerlo en un texto escrito, lo hace con formato gráfico, ¿no? Y desde luego también tenemos lo que son las recreaciones y las explicaciones, donde las historietas simplemente nos ilustran sin explicarnos un hecho, ¿no? Por ejemplo, no se ve muy bien, pero acá están justamente son los trabajos esto es mexicano, ¿no? Esto que se llama Vidas ejemplares o biografías de personas, y algunas historietas que nos explican lo que sería Freud, ¿no? Esto para poner un panorama un poco más foráneo. Toda narración, ya yéndonos específicamente a la narración, y acá un poco lo que comentaba el profesor Villagómez, ¿no? De si per se la violencia tendría que ser mala, ¿no? Y acá puede haber muchas personas de comunicación que entenderán que una narración sin violencia no puede existir. Entendida como violencia, entendemos la violencia como aquel elemento que sería el nudo, aquello que genera que las personas actúen y se desenvuelvan, ¿cierto? Aquello que tienes que ser movido, sea a nivel físico, sea a nivel emocional. Y por tanto tenemos que la literatura, los films y las historietas han usado siempre la violencia y la van a seguir usando como elemento catalizador para llamar la atención de las personas. A veces simplemente para buscar dinero, haciendo un circo, y a veces para generar reflexión a partir de ello. Eso no vamos a ponerlo en discusión. Existen todos esos caminos, ¿no? La historieta la vamos a dejar esto un poquito. La violencia, si bien se va a manejar desde
A ver, la violencia tiene muchas formas de ser definida y entendida. Puede ser entendida de manera global como una estructura, un sistema violento, que podríamos entender que, por ejemplo, en los animales el acto violento es un acto connatural a ellos. Es decir, tiene que matar a otro ser para poder seguir subsistiendo, ¿no? La violencia solamente es vista como algo extraño cuando es aplicada hacia seres de su propia comunidad. Entonces, un león, salvo cuestiones extremas, va a evitar matar a otro león. Solamente en sociedades artificiales como las nuestras es donde, desde nuestra perspectiva ya muy particular, es que vemos la violencia como algo que tiene que controlarse y tiene que evitarse en la medida de lo posible, a menos que sea una violencia que genere un elemento positivo. Un corte a un ser humano, todo el mundo entenderá per se que es negativo, pero si el corte es para extirpar un tumor, o si el corte es para lograr que una persona suelte un bien porque lo estoy asaltando, tenemos dos connotaciones totalmente diferentes, pero el acto es un acto violento, ¿no? Entonces, dentro de ese marco vamos a centrarnos obviamente en aquellos que dentro de lo que la sociedad serían negativos, ¿no? Negativos, y los veríamos negativos, ¿no? La negación del ser, la negación de la propia existencia, la negación, la violencia que considerada como la violencia ejercida ante un hecho aparentemente innecesario, es decir, yo para subsistir no necesito matar a esta persona, pero igual la mato para obtener una satisfacción psicológica o obtener más de lo que necesito para poder vivir, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros consideramos una violencia desde lo humano, una violencia negativa. Ya en el Perú, esta idea, y específicamente con relación a el movimiento subversivo, o lo que se ha llamado la guerra interna que hemos tenido, esta violencia, pues desde Lima particularmente, nunca se pudo ver de manera total, ¿no? Los medios de comunicación, primero, ante un ejercicio tan potente de violencia que surgió en el interior del país, nuestra visión capitalina, primero no creíamos eso, no creíamos que el sistema en el que estuviésemos pudiera ser revertido. Es como que si yo te dijese a ustedes que mañana no van a estudiar, o es como si les dijese a ustedes que mañana no van a comer, o es como si les dijese a ustedes que mañana su vida no va a depender de lo que ustedes decidan. Probablemente no lo creerían, pero en una situación de guerra, pues es el pan de todos los días, ¿no? Lo segundo fue hacer un sensacionalismo de eso, ¿no? Los medios lo vieron así. Y por último, como es normal, después de la crisis, pues una visión más crítica de esto. Pues la historieta no fue ajena a eso. Y lo pasó mucho más rápido por todos esos filtros. No nos demoramos tanto en no se demoraron tanto en darse cuenta de que esa violencia podría ser. Y la violencia puede ser ejercida, como se ve en la historieta, este es de Carlín, si no me equivoco, desde los que detentan en ese momento el poder, que eso varía mucho. Si estuviéramos en un gobierno que fuese pues es una monarquía, el que detenta el poder sería el rey. Si estuviéramos en un régimen social comunista, pues sería la dictadura del proletariado. Si estuviéramos en un régimen capitalista, pues tal y tal y tal. Eso va modificándose, ¿no? Luego dentro de, y esto por ejemplo es cuando la era un poquito más violenta, ¿no? Las elecciones eran hace como 20, 30 años con palos y armas. Y entonces no quien detente el poder, sino entre dos elementos pares que están compitiendo por el poder, ¿no? No hay uno que esté necesariamente en primacía, sino que dos que están compitiendo por el poder, ¿no? Y acá vemos que un grupo este es el papá de Anel Tausen, dicho sea de paso, ¿no? Y la chica que salía en RPP también, ¿no? Va a ingresar con brío y de pronto salen porque los demás están pues con metralletas, ¿no? Entonces va la violencia más. La violencia también puede ser desde la representación de las fuerzas insurgentes, que si estuviéramos en una dictadura serían de manera positiva porque obviamente es una dictadura y estamos insurgiendo, ¿no? Somos los héroes. Pero si estuviéramos en un sistema más o menos ordenado, en el cual estamos cómodos, no lo veríamos tan bien porque obviamente nos estaría rompiendo el estado al que estamos acostumbrados, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos la reacción de dos campesinos ante, tal vez no lo lean, pero lo que ambas están diciendo es, una le dice a otro, tenemos peligro, una le dice a la otra, vienen los soldados y la otra le responda, vienen los terroristas. Una ve hacia la derecha, la otra ve hacia la izquierda y no le queda otra que subirse al árbol porque viene el choque entre esas fuerzas y a las pobres no le queda otra que esconderse, ¿no? Luego las representaciones, si son más realistas o no, Jesús Cosío hace un buen trabajo con esto, ¿no? En su Rupay, en su
las representaciones críticas, ya no, se da cuenta, ya no es tan caricatura como antes, sino ya es más realista. Luego, y en este y también podría ser realista, pero también podría ser muy caricatura. Eso podríamos verlo positivo o negativo, no puedo afirmarlo. Acá, por ejemplo, ¿ven este personaje que está ahí? Que es una especie de Daniel el Travieso. Se llama Gonzalito. Porque Abimael Guzmán era el presidente Gonzalo. Y entonces, cuando esto todavía no sabía que era tan grave, y decían, un grupo de tipos está insurgiendo en una universidad, está haciendo problemas, pues a alguien se le ocurrió hacer una caricatura de Gonzalito, que era un tipo, que era un Daniel el Travieso a la potencia, no mil. Desde luego ya eso se convirtió en algo mucho más potente y ya no fueron tan, ya desapareció este personaje, ¿no? Se hacían bromas, acá otra vez dice presidente Gonzalo, haciendo una, esto es una broma con relación a un anuncio publicitario de la vida buena, ¿no? Eso es una persona que tiene una vida acomodada, pero en lugar de derribar estos frisbees ¿no? Que tiran la gente para hacer las casas, pues si se dan cuenta está tumbando una torre de alta tensión. Y demás, ¿no? Entonces y en el Perú tenemos algunos casos relevantes. El primero me parece mencionar a Juan Acevedo, que tiene un trabajo interesante desde Luchín González. Lo interesante de Juan Acevedo es que sus representaciones han surgido casi en paralelo a los actos. Eso quiere decir que él vivenció directa o indirectamente algunas cosas y nos lo está dando desde su óptica, obviamente, ¿no? Y trató de investigar. Y es interesante, y luego vamos a verlo, porque él va modificando y nos va contando desde los 80, y esto es del 88. Casi, el grupo subversivo surgió en los 80 y esto ya estamos hablando del 88. No tuvo una gran difusión, pero tienes un intento, ¿no? No estamos hablando que esto toda la gente lo conociese, habremos sido en esa época unos 20 millones de personas y esto lo conocerían pues 1000, 2000, 3000, pero ya era un intento de manifestarlo, ¿no? Luego tenemos lo que decía de Jesús Cosío y su representación recreando y documentando el hecho de la violencia en el Perú en esos tiempos, solo que él hace una visión mediada, porque él, por la edad que tiene, sencillamente cuando ocurrieron estos hechos era muy pequeño y era un adolescente limeño cuando ya estaba. Nunca estuvo en los lugares, sino que ha tenido que documentarse e investigar. Esto es un trabajo del Estado, pero cogiendo las declaraciones de un arrepentido de Sendero. Entonces, partiendo de que fuese cierto, aunque no lo hemos verificado, por eso tendría pues que hacerse otro trabajo, ya sí tendríamos un testimonio de parte, ¿no? De una visión de lo que acontecía. Para cerrar esto, la idea del testimonio de esta violencia que se desató y la idea de la memoria va a ser importante, y aunque es muy amplio este tema, pero voy a reducirlo lo más que se pueda, a quedarme con justamente Juan Acevedo y cómo a lo largo de toda su historieta llamada El Cuy, que es otra diferente a la de Luchín González, ¿no? Que en el caso de Juan Acevedo todos los nombres tienen sentido, ¿no? Luchín porque es una persona luchadora, todos los personajes sus nombres tienen alguna significación. Acá el Cuy, pequeño, chiquito, chaparro, ¿okay? Es un plano típico, ¿no? Entonces tenemos ahí, y como este personaje del Cuy aparece en las tiras cómicas desde el gobierno de Velasco, pasa toda la etapa de cuando Sendero estaba fuerte y continúa después de que la guerra interna formalmente ha terminado, formalmente porque sigue habiendo brotes. Y entonces podemos ver una evolución, que es caso único en el Perú, y que yo sepa, no sé si en el mundo, en el que hay una evolución del producto a lo largo de todo un proceso de detentar el poder desde un gobierno como el de Velasco, desde una lucha por el poder en la época de la insurrección, de la guerra subversiva, y luego de lo que sería el intento de cura, memoria y reconciliación, entre comillas, que hemos vivido, ¿no? ¿Y cómo va cambiando esta visión? Desde, obviamente, una primera en la que él trata, porque obviamente no fue el nivel, pero en el Perú más o menos había una especie de dictadura con relación a Velasco. No todo el mundo lo creía así, pero lo veían así más o menos algunos. Y alguna persona trataba de decir, vamos a revelarnos. Y entonces ahí podríamos decir que nuestro personaje del Cuy, y lo ven ahí camuflado, ¿cierto? Como si fuese una persona que por hablar nada más sus ideas puede ser perseguido, ya llega a proponer, oye, ¿y por qué no atacamos a este gobierno? Pero nunca se atreve. Su hijo sí lo hace. Y entonces vemos que su hijo hace un atentado ficticio contra ese gobierno imaginario, que es el de Velasco, es un gobierno más parecido al de Pinochet y de Videla, porque se llama Videche justamente.
Salido de eso, ya llegamos al carcelero, donde él está en su vida nomás tranquila, como un burgués, y de pronto los cerros lloran, ¿no? Los cerros sangran. Y entonces ahí nuestra visión de Lima, ¿no? De cómo hacia Lima va llegando la sangre que va ocurriendo en provincias. Y él ya va cambiando, porque obviamente ya no le parece tan bien que, pese a lo malo que estuviese el gobierno, se justificase pues una insurrección de ese calibre. Y luego posteriormente una visión más de memoria, de recuerdo, porque si él es un personaje que ha crecido, sus hijos han ido tomando vasos, más en pro de uno, más en pro del otro, y él se extraña, ¿no? Uno de sus hijos es medio un tipo, un palomillo, un vividor, un enamoradizo que solamente le interesan las faldas. Una de sus hijas se lanza a la guerra y él se entera después de muchos años de que no sabía eso. Y cuando ella se reencuentra después de 10 años, se entera que haya estado luchando en todo eso y cómo gestionar todo ello, ¿no? Y es un material interesante, limitado por el tiraje, porque ha estado muy... Pero si se dan cuenta, es una visión, no es la visión, sino es una visión muy interesante y que hasta en muchos casos fue de un nivel algo superior al que se manejó en los medios de manera abierta y hasta en el nivel formal académico, cosa que es muy interesante, aunque de una difusión muy, muy, muy corta. Entonces, tenemos material muy, muy interesante con relación a la visión que tenemos de todo este tiempo de violencia interna que se desató y es un camino que se puede estudiar y es una forma de trabajar con la memoria que está en un nivel también muy incipiente, un nivel solamente de hechos y de recuerdos. No está manejando, lo que es muy interesante en la conferencia de nuestro panelista, la violencia contra las ideas directamente o la violencia contra la natura, sobre todo contra las ideas en relación a degradarlas, destruirlas o subvertirlas, que en algunas historietas más actuales sí se ha tomado, ¿no? Esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias.